Listo, ahora sí. Como mencionaba, primero que nada, buenas noches. Segundo que nada, mil disculpas por la demora. Entiendo que es su valioso tiempo. Y tercero, bueno, vamos a seguir haciendo un pequeño repaso esta noche durante unos minutos, casi una hora, sobre lo que son los sistemas de ecuaciones lineales, que ya revisamos la última clase, pero sin embargo son el tema, por así decirlo, más común de todo lo que es aquí. El primer test. Este es el tema, por así decirlo, que más se suele tomar y asimismo es el tema en el que, por así decirlo, más tiempo suelen pasar para resolver ejercicios. Ya vimos la clase pasada lo que son las tres formas, los tres métodos de resolución. Entonces, a sabiendas que esas tres formas de resolución son igualación, reducción y sustitución, vamos a seguir resolviendo unos 4 o 5 ejercicios en este momento de las tres formas, para que les resulte a ustedes más fácil elegir alguna que les parezca más adecuada o alguna que les guste más. La idea es que ustedes puedan resolver los sistemas de ecuaciones lineales, sea de la forma que sea. Y bueno, en base a lo que pida obviamente el ejercicio, si pide tal vez simplemente analizar si el sistema tiene solución o si les pide una vez analizar cuál es la solución. Ustedes decidirán si vale la pena más ir por un método, simplemente para decidir si tiene o no tiene solución, si es solución única o si tiene infinitas soluciones, o si tal vez hay un método que les sea más útil, más rápido para encontrar la solución final. En este caso, vamos a analizar el siguiente ejercicio. Tenemos un ejercicio que nos pide analizar el siguiente sistema de ecuaciones. En este caso, tal como han sido las preguntas anteriores, lo único que nos piden es realizar el análisis y verificar si el sistema tiene solución, no tiene solución, y en caso de tener solución, pues si la solución es en este caso la opción A o es la opción D. Ahora, ya que estamos con este sistema, quisiera hacerles una pregunta. ¿Hay algún método de resolución que a ustedes les parezca más adecuado o que a ustedes les parezca mejor? O simplemente algún sistema de resolución, algún método de resolución que ustedes quieran, por así decirlo, reforzar en este momento, mediante el cual vamos a resolver este ejercicio, sea igualación, sustitución o tal vez reducción. Bueno, entonces de todas formas podemos resolver el sistemas de ecuaciones de las tres formas. Ya, listo, reducción, comenten. Entonces podemos resolver el sistema de ecuaciones mediante lo que es el método de reducción. Como recordarán, el método de reducción, eh, lo que se busca con el método de reducción es eliminar alguna de las dos variables haciendo uso de multiplicaciones y restas, en este caso, directamente con ambas ecuaciones. Para facilitar la idea, recordemos que tenemos nosotros, disculpen por eso, tenemos nosotros estas dos ecuaciones y lo que tenemos que hacer es multiplicar alguna de las dos ecuaciones, sea la de arriba o la de abajo, de forma de que al sumar, o en este caso restar ambas ecuaciones, una de las variables nos quede igual a cero. Dicho de esta forma, lo que podríamos hacer es multiplicar la segunda ecuación, toda la segunda ecuación, por 3.
Primero, obviamente copiamos la primera ecuación, que nos quedaría 7x menos 3y es igual a 23. Y la segunda ecuación ya realizamos la multiplicación, acordándonos que la multiplicación del 3 es con cada uno de los términos. 3 por 2x nos va a quedar 6x, 3 por y nos va a quedar 3y, y 3 por 14, en este caso, es igual a 42. Y después de eso, hay que hacer una suma de cada uno de los términos. Por si acaso, por si acaso este es un 42. La suma de los términos lo hacemos en este caso, término a término. 7x más 6x será igual, en este caso, a 13x. Mientras que menos 3y más 3y tenemos nuestro cero, el cero que estábamos buscando, que podemos anotarlo como más cero, o podemos usar un símbolo que nos ejemplifique que ya no tiene un valor, que ya no hay. Lo normal es simplemente anotarlo como más cero. Una pregunta, ¿por qué el 3? Ya, la idea, como comenté, es que nosotros podamos hacer que una de las dos variables desaparezca, se reduzca. En este caso, estamos buscando hacer que precisamente la y, al hacer una suma, se nos haga cero. En este caso, como ya tenemos un menos 3y acá arriba, esta y que está solita aquí, buscábamos que se transformara en un más 3y, en un opuesto. En este caso, para tener menos 3y más 3y, lo cual nos daría cero. Para de esta forma poder tener una sola variable con la que trabajar. Ahora, 23 más 42 es 65. Y ahora sí, una vez teniendo esto, tenemos nosotros simplemente 13x es igual a 65. Y en el caso del 13x, pues tenemos que pasar el 13 que está multiplicando a dividir. 65 dividido para 13. Y eso es 65 dividido para 13 es igual a 5. Y ya con eso nos podemos dar yendo una idea, sí, exactamente, de que la respuesta es A. Y de que el sistema tiene una única solución. Ahora, si nosotros buscáramos simplemente analizar el sistema, definir que el sistema tiene una única solución, es lo único que tenemos que hacer. Pero si, por ejemplo, nos pidieran resolver el sistema por completo, definir cuánto es X, cuánto es Y, y por si acaso justificarlo, no simplemente quedarnos con la idea de que X es igual a 5 y por tanto ya es la A, sino que nos pidieran justificar por completo el sistema de perdón, el sistema de ecuaciones, pues tendríamos que utilizar cualquiera de las dos ecuaciones que tenemos. Podríamos usar la primera, por ejemplo, 7x menos 3y es igual a 23, y reemplazar el valor de x, que en este caso es 5. 7 por 5 menos 3y es igual a 23. Y 7 por 5 en este caso es 35, menos 3y es igual a 23. Y después de eso, pasamos el 35 que está sumando en un lado de la ecuación al otro lado de la ecuación, pero a restar. Tendríamos menos 3y es igual a 23, que queda igual, menos 35. Con eso tenemos menos 3y es igual a 23 menos 35, que es igual a 12. Bueno, menos 12. Por tanto, el menos 3 que está multiplicando va a pasar a dividir al otro lado. Menos 3. Cuando tenemos menos y menos en una división, o sea, tenemos un menos en el numerador y un menos en el denominador, ese menos se cancela y pasa a ser simplemente 12 tercios. Y eso, 12 dividido por 3, es igual a 4. Y con eso ya tenemos la respuesta completa, concreta,
a lo que es el sistema de ecuaciones. Insisto que si únicamente necesitamos analizar el sistema de ecuaciones para definir si tiene solución, si no tiene solución o si tiene infinitas soluciones, únicamente es necesario llegar hasta este primer paso. Con eso ya se pueden dar una idea final. Y si quieren justificarlo más, pueden llegar tranquilamente hasta este paso de acá. No toma mucho y es más que nada un reemplazo. Ahora, esto fue mediante lo que es el método de reducción. ¿Hay alguna pregunta adicional sobre el método de reducción? ¿Les gustaría tal vez hacer este mismo ejercicio por otro método? Y ya, ¿por cuál igualación? Listo ya. Entonces, podemos, déjenme un momentito, hacerle una captura a esto y vamos a proceder con el método de igualación. ¿Cuántos métodos? Hay tres métodos para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, que son reducción, igualación y sustitución. En mi experiencia, me gusta mucho más sustitución, pero no está de más aprender los tres métodos. Entonces, listo. Teniendo este mismo ejercicio, vamos a intentarlo por el método de igualación. El método de igualación, la forma de resolver el ejercicio que tiene es despejando una variable de cualquiera de las dos variables, sea x o sea y, de ambas ecuaciones y haciendo, tal como lo dice el nombre del método, una igualación. Eso serviría en el examen, pero en el test, ¿cómo se puede hacer rápido? En el test, ¿cómo se puede hacer rápido? Yo opino que la forma más fácil de resolver es simplemente haciendo una sustitución. El método de sustitución a mí me parece el método más rápido de todos, pero para eso se tiene que saber bastante bien lo que es la ley de signos, se tiene que estar bien entendido en lo que es el romper paréntesis y todo lo que conlleva. Como ya comenté, si en este caso solamente les piden realizar el análisis, no tienen por qué terminar por completo el ejercicio, únicamente cuando ya llegan a la primera respuesta, ya pueden darse una idea de cuál es la respuesta del ejercicio. Ahora, vamos a lo que es el método de igualación. El método de igualación es de hecho de los más largos y por tanto, siendo sincero, es uno de los menos recomendados para lo que es terminar rápido un ejercicio de este estilo. Porque lo que se hace en igualación es, como comenté, tomamos la primera ecuación, 7x menos 3y es igual a 23. Despejamos cualquiera de las dos variables. Lo común es despejar x. Así que tenemos el 7x es igual a 23 que se queda igual. Y el menos 3y que está restando va a pasar a sumar. Más 3y. Y finalmente, el 7 que está multiplicando va a pasar a dividir al otro lado de la ecuación. Teniendo ya lo que es esta x, entonces nos queda despejar la otra ecuación, que sería 2x más y es igual a 14. De igual forma, vamos a despejar la misma variable, en este caso sí tiene que ser la misma variable que despejamos anteriormente. 2x es igual a 14 y la y que está sumando va a pasar a restar. Y en este caso el 2 que está multiplicando, perdón, va a pasar a dividir. 14 menos y sobre 2. Y lo que se hace con esto es hacer una igualación de este valor de x de acá con el segundo valor de x. Hacemos un x es igual a x y anotamos el primer valor de x que despejamos, 23 más 3y sobre 7, es igual a
14 menos y sobre 2. Y aquí se hace lo que se conoce como multiplicación en cruz. Se multiplica el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción. Y se multiplica el denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda fracción. Lo que es lo mismo, se multiplica el de arriba con el de abajo y el de abajo con el de arriba. De esta forma vamos a tener 2 por 23 más 3y es igual a 7 por 14 menos y. Realizamos lo que son estas operaciones, acordándose de que es el número por cada uno de los términos, en este caso 2 por 23 es igual a 46, y 2 por 3y es igual a 6y. Del otro lado igual, tendríamos que 7 por 14 es igual a 98, y en este caso 7 por menos y es igual a menos 7y. Pasamos todos los que son x y y de un lado al otro, o sea, despejamos en este caso lo que es y. Tenemos aquí de un lado 6y, y el 7y que estaba restando va a pasar a sumar más 7y. El 98 se queda igual porque ya estaba en este lado de la ecuación. Y el 46 que estaba sumando va a pasar a restar. Teniendo esto, nos va a quedar que 13y, uy, perdón, que 13y es igual a 98 menos 46. 98 menos 46 es 52. Ahora despejamos y, la dejamos sola, y en este caso nos va a quedar 52 sobre el 13 que estaba multiplicando, va a pasar a dividir. Y es igual a 52 sobre 13, lo que es lo mismo, y es igual a 52 dividido para 13, y eso es igual a 4. Como se darán cuenta, en este procedimiento nos hemos tardado un poco más, es más largo. Es por lo que yo mencionaba que en caso de que ustedes solamente quieran hacer el análisis dimensional, no quieran comprobar de que efectivamente está la respuesta exacta es tal, sino únicamente quieren definir si tiene solución, si no tiene solución o si tiene infinitas soluciones, en este caso el método de igualación no es tan recomendado porque es bastante más largo de terminar. Pero ya tenemos aquí lo que es y es igual a 4. Con esto ya nos podemos dar una idea nuevamente de que la respuesta es A, pero podemos comprobarlo. ¿Cómo? Simplemente cambiando el valor de y por 4 en cualquiera de las dos ecuaciones. Por ejemplo, ya utilizamos anteriormente la ecuación de arriba para hacer la comprobación anterior, la primera ecuación. Vamos a usar la segunda ecuación para hacer la comprobación en este momento. Sería 2x más y es igual a 14. Tenemos que 2x más, en este caso el valor de y es 4 y es igual a 14. Por tanto, tendríamos que 2x es igual a 14. El 4 que está sumando va a pasar a restar, menos 4. 2x es igual a 10. Y por tanto, x es igual a 10 sobre 2. Y x es igual a 5. Teniendo esto, obviamente ya se nota que la respuesta es x es igual a 5, y es igual a 4. La parte de la comprobación como tal siempre es corta. Así que si les alcanza el tiempo, se les sobra el tiempo, pueden intentarlo simplemente para verificar si de verdad han resuelto bien, si no han cometido algún error durante el procedimiento, tal vez algo se les pasó por alto. Sin embargo, como ya comenté, inténtenlo hacer es únicamente si les sobra tiempo, más que nada en lo que es test, en caso de que no les alcance el tiempo, de que piensen que tal vez algún otro ejercicio vaya a necesitar más de su atención.
Únicamente es llegar a este paso y si tienen una respuesta prácticamente entre las opciones, sería de verificar, y si es así, ya prácticamente pueden tener la certeza de que la respuesta está aquí entre las opciones. Haciendo un recuento, un recuerdo, si en lugar de y es igual a 4 nos hubiera salido un 0 es igual a 0, implica que el sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones. Y si nos hubiera salido un 0 es igual a cualquier otro número que no sea 0, por ejemplo, un 0 es igual a 2, un 0 es igual a 10, un 0 es igual a 25, implica que el sistema de ecuaciones no tiene solución. Infinitas soluciones. Y bueno, esto también no tiene solución. Y en este caso, como nos salieron variables y, x es igual a un número cualquiera, pues implica que el sistema solamente tiene una única solución, y en este caso la única solución era x igual a 5, y es igual a 4. Listo. ¿Hay alguna pregunta con respecto a lo que es el método de igualación? No. Listo. Entonces, déjenme tomar una captura y vamos a resolver como último de este ejercicio, vamos a resolverlo mediante el método de sustitución. Listo. Ahora, tenemos el mismo sistema de ecuaciones. Vamos a resolverlo mediante el método de sustitución. ¿Qué es lo que hay que hacer en el método de sustitución? Primero que nada, hay que escoger cualquiera de las dos ecuaciones que tenemos, o de las tres en caso de que ya sea un sistema de ecuaciones más complicado. De momento solo son dos ecuaciones. Y despejamos cualquiera de las dos variables, tal como iniciábamos el método de igualación. Normalmente se escoge la que parece la ecuación más sencilla, la que tiene los números más bajos. En este caso sería 2x más y es igual a 14, precisamente porque la x tiene un número 2 y la y tiene un número 1. No son números altos, son números bastante pequeños y por así decirlo son más manejables. Porque cuando se trata del método de sustitución habrá que hacer normalmente multiplicaciones y divisiones, y por eso es el motivo por el cual se busca siempre tratar de despejar la ecuación más sencilla, más pequeña, por así decirlo. Tendremos en este caso 2x más y es igual a 14. Podemos, por ejemplo, decidir en lugar de despejar x, como hemos estado haciendo todo este tiempo, despejamos y. Despejamos y este 2x que estaba sumando va a pasar a restar. Pero primero ponemos el 14 que estaba ahí desde un principio, y el 2x que estaba sumando va a pasar a restar. Ahora lo que tenemos es el valor de y. Y es igual a 14 menos 2x. Y lo que tenemos que hacer es utilizar la primera ecuación, la que no utilizamos anteriormente. La anotamos: 7x menos 3y es igual a 23. Y en esta ecuación vamos a reemplazar y por este valor de aquí. Vamos a tener 7x menos 3 por, en lugar de y, 14 menos 2x es igual a 23. Y ya resolviendo esto, nos va a quedar una ecuación lineal como tal. No un sistema, sino una simple ecuación lineal. Vamos a tener 7x, en este caso menos 3 por 14. Menos 3 por 14 va a ser menos 42. Y en este caso, menos 3 por menos 2x, considerando que menos por menos es más, va a ser más 6x. Y vamos a tener igual a 23. Y vamos a seguir resolviendo lo que es la ecuación lineal. Resolviendo la ecuación lineal, tenemos que
dejar x de un lado, más 6x, y los términos independientes del otro lado, 23, y el 42 que estaba restando va a pasar a sumar 42. Nos queda aquí de vuelta 13x es igual a, en este caso, 23 más 42, 65. Despejando x, nos va a quedar 65 sobre 13, y eso ya vimos en antes que es igual a 5. Como vieron, todos los métodos de resolución llevan a la misma respuesta. En este caso es x igual a 5 y y igual a 4, que ya lo vamos a comprobar. Podemos comprobarlo con el segundo término, perdón, con la segunda ecuación, que es 2x más y es igual a 14. Vamos a tener entonces que 2 por 5 más y es igual a 14, y por tanto y va a ser igual a 14, en este caso de una vez, menos 10, y y va a ser igual a 4. Como se darán cuenta, entre lo que es reducción y sustitución, son bastante más cortos que lo que es el método de igualación. Por tanto, como mencioné, me parece que estos dos son los dos métodos más adecuados al momento de resolver el sistema de ecuaciones si tienen prisa. Pero para esto, como ya mencioné, tienen que saber resolver bastante bien lo que son las ecuaciones lineales tal cual. Saber que la multiplicación de un término por algo que se encuentra dentro de paréntesis hace que el término se tenga que multiplicar con cada uno de los términos que está dentro del paréntesis. Saber entender lo que era perdón, lo que era la ley de signos, en este caso de la multiplicación, que ya sabemos que menos por menos es más por más por menos es menos y menos por más es menos. Y en caso de que quisieran hacer lo que es el método de la reducción, tienen que saber identificar formas de que ambas ecuaciones se anulen. Por ejemplo, al mismo tiempo que podríamos en ante haber puesto aquí, como vimos, el 3 para que esto se haga más 3y, y hacer que más 3y, perdón, menos 3y más 3y se haga 0. También podríamos haberlo multiplicado por menos 7, por ejemplo. Perdón, menos 7. No sería menos 7. Sería en este caso, o menos 7 medios, para hacer que esto se convirtiera en un menos 7x, pero eso obviamente ya nos dejaría con un más, perdón, nos dejaría con un menos 7 medios de y, lo cual lo hace más complicado, y todavía hace más complicado el 14, porque con el 14 nos quedaría 49, porque 14 dividido para 2 en este caso es 7, y 7 por 7 es 49, bueno, negativo también, y eso ya hace más complicado el proceso de reducción más tarde, porque van a tener que hacer operaciones más complicadas, porque tienen, por ejemplo, fracciones, en lugar de haber usado, por ejemplo, como ya mencioné, el 3, para simplemente hacer el menos 3 más 3 ya. Bueno, eso sería todo con respecto a lo que es el método de sustitución. ¿Hay alguna pregunta con respecto a este método de resolución de sistemas de ecuaciones lineales? ¿No? Listo. Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Tenemos otro ejercicio que nos pide, obviamente, analizar un sistema de ecuación lineal. Y como ha sido la norma hasta ahora, únicamente tenemos que verificar si no tiene solución, si tiene infinitas soluciones, y si tiene solución, cuál de las dos opciones que nos da
es la solución. Ahora, entonces, ya conociendo lo que son los tres métodos de resolución de sistemas de ecuaciones, ¿cuál les gustaría que utilicen en este momento para resolver este ejercicio? ¿Cuál les parece a ustedes más adecuado? ¿Cuál les parece a usted más complicado, que quiera reforzarlo? Cualquier situación, simplemente, ¿qué método les gustaría a ustedes que utilizara yo para resolver este ejercicio de aquí? Ya listo, sustitución. Entonces, vamos a hacer el método de sustitución. Como mencioné, la idea con el método de sustitución es tratar siempre de buscar la ecuación de cualquiera de las ecuaciones que se encuentren en el sistema, que sea la más pequeña, la más manejable, por así decirlo, la que tenga los números más pequeños. En este caso sería nuestra segunda ecuación. Por tanto, vamos a hacer un despeje. Vamos a despejar cualquiera de las dos variables. En este caso, ¿qué variable despejarían ustedes? Puede ser cualquiera, no hay problema en esta situación. Simplemente es por eh, ir siguiendo el paso según cómo lo resolverían ustedes. ¿Qué variable despejarían ustedes? X, ¿sí? X es la típica. Se despeja X, vamos a tener 100 y el 8y que está sumando va a pasar a restar, menos 8y. Luego, obviamente, el 6 que está multiplicando va a pasar a restar, menos 8y sobre 6. Y ahora, ya teniendo este valor que equivale a X, tomamos la otra ecuación, que en este caso es nuestra primera ecuación, 30x más 40y es igual a 200, y lo que hacemos es sustituir como tal el valor de x por este valor que hemos sacado acá, 100 menos 8y sobre 6. La y la dejamos tranquila, bueno, más 40y es igual a 200. Y ahora podemos resolver directamente haciendo las multiplicaciones, así como podríamos también simplificar. ¿Simplificar cómo? Pues resolviendo lo que es la división. En este caso, podríamos sacarle a esto la mitad, perdón, la mitad estoy mal, la mitad de 6 es 3 y la mitad de 30 es 15. Y asimismo, la tercera parte de 3 es 1 y la tercera parte de 15 es 5. De forma que nos queda 5 por, en este caso ya solamente 100 menos 8y. Esto es una y por si acaso. A ver si también me puedo llegar a confundir con las letras que tengo. Esto. Más 40y es igual a 200. Y queda una ecuación más fácil de completar. En este caso va a ser 5 por 100, que es 500, menos, bueno, 5 por menos 8y, que es en este caso menos 40y, y más 40y es igual a 200. Y cuando ya tenemos un menos 40y más 40y, que son el mismo número, ya nos podemos ir dando una idea de cómo va a terminar este sistema de ecuaciones. Pero vamos a completarlo de forma normal. Vamos a tener menos 40y más 40y es igual a 200. Y el 500 que estaba sumando va a pasar a restar, menos 500. Y 40y menos 40y
es igual a cero. Por otro lado tenemos 200 menos 500, que es igual a menos 300. Y en este caso tenemos un cero es igual a un número cualquiera que no es cero. Y cuando eso pasaba, indicaba que el sistema de ecuaciones no tiene solución. Y como se dieron cuenta, aquí no necesitamos comprobar prácticamente, simplemente llegamos a la conclusión de que el sistema no tiene solución y no necesitamos hacer, por ejemplo, un despeje para y adicional o una comprobación para ver si los valores son verdaderamente correctos. Simplemente hemos llegado a la conclusión de que el sistema no tiene solución. ¿Hay alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Excelente. Parece que no. Entonces podemos continuar con el siguiente ejercicio. Podemos analizar el siguiente sistema de ecuaciones. Podemos usar cualquiera de vuelta de los métodos, de los métodos de resolución que hemos mencionado. Como ya expliqué, para mí el que más fácil es de usar es el método de sustitución. Si quieren, podemos seguir utilizando el método de sustitución para realizar este ejercicio o podemos profundizar en algún otro, dependiendo de lo que a ustedes más les interese. ¿Sí? Sustitución, listo. Entonces, podemos volver a utilizar el método de sustitución. Teniendo este sistema de ecuaciones, normalmente utilizamos el que tiene los números más pequeños, que en este caso resulta ser la primera ecuación. Tenemos en este caso 5x menos 2y es igual a 10. Despejamos cualquiera de las dos variables. Vamos a despejar x porque es por conveniencia. 5x es igual a 10. Y este menos 2y que está restando va a pasar a sumar más 2y. Despejando x, se queda aquí solita. Vamos a tener x es igual a 10 más 2y. Todo eso sobre 5. Y ahora en la segunda ecuación, que es en 10x menos 4y es igual a 15, vamos a sustituir el valor de x por el valor que hemos despejado sobre 5. Menos 4y es igual a 15. Ahora, aquí también tenemos la suerte de que podemos simplificar. Podemos sacarle quinta a este número 5, que es 1, y podemos sacarle quinta a este número 10, que es 2. De esta forma, vamos a tener 2 por 10 más 2y menos 4y es igual a 15. Sí, ya vamos a llegar a eso. Y ahora tenemos entonces 2 por 10 es 20, más 2 por más 2y es 4y, menos 4y es igual a 15. ¿Listo? Y como ya vemos, tenemos un mismo número. Ya podemos irnos dando a la idea. Vamos a tener 4y menos 4y es igual a 15. El 20 que estaba sumando va a pasar a restar. Exactamente. Y 4y menos 4y es igual a 0. Y por otro lado tenemos menos 5. Tal como mencionaba aquí el compañero, la respuesta es 0 igual a menos 5. Y cuando tenemos esta situación de 0 es igual a un número cualquiera, cualquiera sea el número, exacto, no tiene solución. No importa si es un número negativo, no importa si es una fracción, no importa si es un decimal, lo que sea, un 0 es igual a cualquier otro número, el sistema no tiene solución. Como ya han visto, este método de sustitución es bastante sencillo, bastante, por así decirlo, práctico. No se utiliza mucho espacio de hoja, no se utiliza mucho tiempo, es más que nada, pues
saber cómo multiplicar los términos de una ecuación, asimismo cómo dividir los términos de una ecuación, y el resultado siempre suele ser bastante intuitivo. De igual forma, yo pienso, si es rápido para el test, yo pienso, y me imagino que ya para este momento quizás les hayan confirmado o no les hayan confirmado, que sí pueden usar calculadoras, ¿verdad? Es todavía más fácil utilizar el método de sustitución teniendo de la mano una calculadora, exactamente, sí. Porque no van a tener que estar haciendo divisiones complicadas, pueden hacerlas directamente en la calculadora. Y no tienen que andar eh, verificando si tal vez por el método de reducción les va a quedar alguna fracción, si hacen alguna multiplicación rara por ahí. Este me parece el método más sencillo y más ágil para resolver los sistemas de ecuaciones, al menos en términos de rapidez, de que quiero hacerlo rápido, quiero saber la respuesta rápido. Ya luego, si está correcta, si no está correcta, me tocará verificarlo por mi cuenta, pero quiero la respuesta rápida. Entonces, vamos a ver uno que es un poquito ya más complicado, pero en una calculadora se puede hacer una ecuación. Y bueno, si ya obtienen la ecuación directamente, tranquilamente pueden poner la ecuación tal cual. Quizás les resulte algo complicado manipular la calculadora también, porque siendo sincero, hay algunas calculadoras que sí tienen la facilidad de que son bastante intuitivas en el uso, tienen, por ejemplo, las fracciones directamente puestas, pero también hay calculadoras que ya son un poco más rústicas, más antiguas, que en lugar de poder escribir directamente la fracción, tienen allí que utilizar un símbolo que es como una comita, y eso simboliza lo que es la fracción. Ya depende del tipo de calculadoras que ustedes también tengan. Si tienen la facilidad de tener una calculadora con resolución de ecuaciones, espectacular, porque solamente tienen entonces que sustituir per se el valor de x, y con eso ya tienen la resolución del ejercicio prácticamente desde este paso de aquí, resolviendo nada más el despeje de x y haciendo la sustitución prácticamente ya teniendo esto, ya tendrían la solución. Claro, siempre acordándose de qué es lo que implica cada uno de los resultados finales. Cero es igual a cero es infinitas soluciones. Cero es igual a cualquier número que no sea cero es no tener solución. Y una variable cualquiera, y es igual a cualquier cosa, o x es igual a cualquier cosa, es una solución única. ¿Listo? Entonces, vamos a resolver este ejercicio, que es un poquito ya más complicado, porque se ve a simple vista que tiene fracciones. Como tiene fracciones, puede parecer más intimidante. No obstante, tampoco es mucho más complicado de lo que parece. Entonces, seguimos haciéndolo por el método de sustitución. ¿O quieren probar algún otro método? Sustitución, ya listo. Entonces, vamos con el método de sustitución. Nos dijeron que usemos calculadoras sencillas. Bueno, sinceramente, yo personalmente no entiendo cómo van a controlar que usen calculadoras sencillas. ¿Les van a pedir que muestren la calculadora? Lo dudo. Pero si tienen la chance de utilizar calculadoras que no, obviamente que no sean las grandotas que se he visto, unas calculadoras que pesan medio kilo ahí, parecen un ladrillo. Obviamente eso se va a notar que son una calculadora que es ya científica, que tiene muchas más cosas por hacer. Obviamente no vamos a usar una de esas. Es una calculadora normal, tranquila, una Casio que cuesta 15 20 dólares. Hay algunas de esas que ya vienen con lo que es fracciones, con ecuaciones. Tampoco es tan complicado. El método que nos ayude a ser rápido en el test y que no nos falle. La sustitución sigue siendo un método bastante a prueba de balas. Bueno, vamos a continuar con el método de la sustitución aquí. Entonces, aquí es algo complicado porque tenemos fracciones. Como tenemos fracciones, puede parecer que no hay alguna ecuación fácil de despejar per se.
Sin embargo, prácticamente aquí ya nos dan una ecuación medio despejada. No está completamente despejada, sino medio despejada. Vamos a tener que seguir haciendo un par de cositas, un par de maromas, para tener completamente despejada la ecuación. Tenemos en este caso x sobre 2 es igual a y sobre 4, perdón, ese y sobre 4 más 1. Como tal, podríamos pasar el 2 que está dividiendo a multiplicar sin problemas. Haciendo esto, x es igual a 2 por y sobre 4 más 1. Y con eso nos queda hacer la multiplicación del 2 por cada uno de los términos. En este caso nos quedaría x es igual a 2y sobre 4 más 2. Acuérdense que multiplicamos esto y esto. Y ahora, esto de aquí se puede hacer una pequeña reducción, una pequeña simplificación. La mitad de 4 es 2, la mitad de 2 es 1. Siendo por tanto que la respuesta aquí, perdón, que nuestro despeje aquí va a ser un medio de y más 2. Ese es nuestro despeje y ahora lo tenemos que utilizar en la otra ecuación. La otra ecuación la vamos a tener como x sobre 5 menos 1 es igual a menos y sobre 5. Por tanto, todo lo que es x va aquí arriba. Un medio de y más 2 sobre 5 menos 1 es igual a menos y sobre 5. Esto ya parece un poco más complicado. Sin embargo, primero tenemos que acordarnos de que al tener una operación con fracciones, en este caso es una resta con fracciones, tenemos que resolverlo. Sacamos mínimo común múltiplo entre, en este caso, 5 y 1. Mínimo común múltiplo de eso es 5. 5 dividido para 5 es, en este caso, 1. Por tanto, vamos a tener 1 por todo lo que tenemos acá arriba, y eso nos va a dar el mismo valor, un medio de y más 2. En cambio, tenemos 5 dividido para 1, que es a 5, por menos 1, nos va a quedar en este caso 5 por menos 1, menos 5. Y del otro lado tenemos menos y sobre 5. Seguimos resolviendo. Vamos a tener un medio de y, o de hecho, un medio de y también es igual a y sobre 2, es lo mismo, por si acaso. Un medio de y es igual a y sobre 2, así como por ejemplo también menos y sobre 5 es igual a menos un quinto de y, es lo mismo. Y sobre 2, en este caso menos 3, y sobre 5 es igual a menos y sobre 5. Sí, sí voy a pasar la clase. Disculpen también ustedes por la demora. Una vez terminado esto, pues hay algo que podemos hacer, porque ya nos damos cuenta, y es que ambos tienen el mismo denominador. Como ambos tienen el mismo denominador, podríamos simplemente eliminar el denominador. Pero hagamos de cuenta que no lo tiene, porque no siempre van a tener el mismo denominador y por tanto a veces puede complicarse un poco más, que es lo que sería en este tipo de situaciones. Como está dividiendo de un lado, de hecho el 5 está dividiendo de ambos lados, este 5 que está dividiendo va a pasar a multiplicar y este 5 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Como vimos en antes con lo que es el método de evaluación, se trata de una multiplicación en cruz o en X, como quieran decirlo. Este 5 que está aquí, por si acaso, para que se hagan la idea, este 5 que está aquí va a multiplicar a y sobre 2 menos 3.
Mientras que este 5, este segundo 5 que está aquí, no quiero ponerle un 2 porque a lo mejor se confunde, vamos a ponerle un asterisco por si acaso. Este 5 de aquí es el que multiplica al menos y. No es que el número que está aquí abajo multiplica el de arriba y el que está acá abajo multiplica el de arriba, no, es en cruz. Y ahora, siguiendo con esto, vamos a tener en este caso 5y sobre 2 menos, en este caso 5 por menos 3 es menos 15. Y del otro lado tenemos menos 5y. Ahora pasamos al 15 que está restando, lo pasamos al otro lado a sumar. Y el menos 5y que está restando también del otro lado de la ecuación, lo pasamos a sumar. Más 5y. Y esto es igual al 15 que estaba restando y va a pasar a sumar. Ahora, vamos a terminar resolviendo este ejercicio de fracciones. De igual forma tenemos ahorita mínimo común múltiplo, que va a ser 2. 2 dividido para 2 es igual a 1. Por 5y es igual a 5y. Y 2 dividido para 1 es igual a 2. Por 5y es igual a 10y. Y esto es igual a 15. Pasamos el 2 que está dividiendo a sumar, perdón, que a multiplicar. Y con eso ya vamos dando con el final de la respuesta. Porque tenemos ahora 5y más 10y es igual a 15y. Y esto es igual a 2 por 15, 30. Y por tanto, la respuesta nos va a quedar y es igual a 30 sobre 15. Y por ende, y es igual a 2. Ahora, simplemente porque ha sido un procedimiento bastante largo, vamos a comprobar. A ver si nos hemos equivocado en alguna parte. Tal vez siempre hay el factor error humano. Como comprobamos, primero que nada, utilizamos cualquiera de las dos fracciones, perdón, de las dos ecuaciones y sustituimos el valor de y. En este caso vamos a sustituir el valor de la segunda. Tenemos x sobre 2 es igual a y sobre 4 más 1. En este caso vamos a tener x sobre 2 es igual, disculpen por eso, a 2 sobre 4 más 1. Resolviendo esto tenemos que x sobre 2 es igual a un medio más 1. X sobre 2 es igual a 3 medios. Hacemos multiplicación en x. Tenemos que 2x es igual a 6 y por tanto x es igual a 3. Si tenemos en este caso una respuesta que es x es igual a 3 y y es igual a 2. Pero si queremos comprobar todavía más fuerte, podemos usar otra vez cualquiera de las dos ecuaciones, en este caso la primera, x sobre 5 menos 1 es igual a menos y sobre 5 y despejamos ambos valores, sustituimos ambos valores, perdón. En este caso sería 3 que es el valor de x sobre 5 menos 1 es igual a menos el valor de y es 2 sobre 5. Resolvemos tal cual lo que es el sistema de ecuaciones. Uy, perdón. Resolvemos las fracciones. Va a ser mínimo común múltiplo 5. Va a ser, en este caso, 5 dividido para 5 es igual a 1 por 3 es igual a 3. Y 5 dividido para 1 es igual a 5 por menos 1 es igual a menos 5. Esto es igual a menos 2 quintos.
Y 3 menos 5 es menos 2 quintos. Es igual a menos 2 quintos. Y como esto se cumple, hemos comprobado de que en efecto el resultado único de este sistema de ecuaciones es x es igual a 3, y es igual a 2. Como era de esperarse, para este ejercicio tuvimos un poquito más de trabajo porque tenía fracciones, era más largo, pero de todas formas es bastante entendible haciendo uso de lo que es el método de sustitución. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Recuerden que este de acá solo son comprobaciones. Comprobaciones para verificar que el resultado que hemos nosotros elegido es, es correcto. Ahí se me fue media hora del test. Sí, ahí se fue media hora del test, prácticamente. Pero insisto, el tema es que no tenemos que llegar a todo esto. Tenemos que venir hasta aquí. Y ya cuando tenemos esta respuesta, muy probablemente ya sepamos qué mismo es, a dónde mismo nos está llevando el sistema de ecuaciones. Bueno, si no hay preguntas con respecto a lo que es el ejercicio, hasta aquí lo que sería en términos de clases. De ahí en más, cualquier pregunta que me tengan por hacer, de alguna cosita que yo sepa del test de UNEMI o cuestiones, por algún otro método. ¿Hay algún otro método que tal vez les gustaría usar para resolver este ejercicio? ¿Alguno que le parezca más sencillo cuando ve en fracciones? No necesariamente tiene que ser más fácil. Reducción. Las fracciones con reducción son bastante más complicadas de utilizar, de hecho. Pero podemos hacer el intento. Listo. Te le tomo una captura. Vamos a utilizar entonces reducción. Igualación sería más rápido. No diría que sería más rápido, pero sería más intuitivo. El método más práctico, como he venido mencionando, a mi gusto, siempre es sustitución. Es el más fácil. Si tienes tú una calculadora que permite poner directamente ecuaciones con hacer el despeje y la sustitución, ya puedes anotar la ecuación en la calculadora y te sale el resultado, la respuesta. No tienes que terminar como tal el ejercicio para que ya al final digas, bueno, esta es la respuesta per se. A diferencia de igualación, igualación, siendo sincero, es el método más largo de todos. Y reducción es, por así decirlo, el método que requiere de más intuición, por así decirlo, de saber a qué valores ustedes van a hacer la multiplicación para poder eliminar cualquiera de las dos variables que se tengan. Y ahora, aquí, como veníamos diciendo, va a ser más complicado realizar el método de reducción para este tipo de ejercicios. Cuando ustedes se vean con fracciones, yo les recomiendo, en primer lugar, igualación. Igualación me parece más intuitivo con fracciones que cualquiera de los otros dos métodos. Y en último lugar estaría reducción. Reducción con fracciones es bastante más complicado de iniciar, no de terminar. De iniciar es más complicado con reducción. ¿Por qué? Porque lo que buscamos, como siempre, como he mencionado, es hacer que cualquiera de estas dos variables desaparezca en una hipotética suma. Y para colmo, como tenemos fracciones que no son homogéneas, no es por ejemplo que arriba tengamos un x al cuadrado, un x sobre 2 perdón, y abajo tenemos un x sobre 2 o tenemos que multiplicar un solo término por una fracción más complicada, o tenemos que multiplicar ambos términos, porque eso es algo que también se puede hacer, se puede multiplicar ambos términos, o multiplicamos una sola ecuación, perdón, por una fracción un poco más complicada, o multiplicamos ambas ecuaciones por fracciones más sencillas. Digamos que queremos, por ejemplo, eliminar x. Entonces, para poder tener
una contraparte al x sobre 2, que técnicamente sería que el resultado de nuestra multiplicación tendría que darnos menos x sobre 2 para que se elimine y nos quede cero. Tenemos que buscar una forma de este 5 que está abajo, transformarlo en un 2. ¿Cómo hacemos eso? Multiplicamos prácticamente, o sea, buscamos la forma de multiplicar la x, pero luego obviamente se va a multiplicar por toda la ecuación. En este caso multiplicamos la x por 5 para eliminar el 5 y luego lo dividimos sobre 2. Y de esta forma nos va a quedar, bueno, nos falta algo que me iba olvidando en este momento y es el signo negativo. ¿Por qué? Como ya mencioné, lo que queremos no es que sea igual como tal, sino que sea el opuesto. Y ahora, haciendo esta multiplicación, vamos a tener que x sobre 5 por menos 5 medios, haciendo simplificación, se va el 5, queda 1, por tanto nos va a quedar menos x medios. Y ahora tenemos que multiplicar el menos 5 medios por el menos 1. Hacemos ley de signos, menos por menos es más, y en este caso sería 5 medios porque es un 1 el que se está multiplicando. Y luego viene el multiplicar el menos 5 medios por la otra fracción, en este caso la fracción que tiene la y. De igual forma, esto se puede ir, haciendo simplificación, por tanto nos va a quedar menos y, no, nos va a quedar más y, considerando el hecho de que menos por menos es más y sobre 2. Y ahora, la segunda ecuación la copiamos tal cual. En principio la copiamos tal cual, pero como sabemos, siempre vamos a tratar de que los términos se encuentren en las mismas posiciones. De forma que en lugar de utilizar este orden que tenía en un principio de y sobre 4 más 1, vamos a pasar ese 1 que estaba acá, que estaba sumando, a restar. Menos 1 es igual a y sobre 4. ¿Qué ganamos con esto? Sumando este menos x sobre 2 más x sobre 2 nos va a dar igual a 0. ¿Listo? Hemos eliminado, hemos reducido una variable. Ahora solo nos queda una variable, pero tenemos que hacer la suma del 5 medios menos 1, lo cual es igual a 3 medios positivo. Igual, ahora hay que hacer la suma del y sobre 2 más y sobre 4. Y esto obviamente, haciendo lo que es mínimo común múltiplo, nos va a quedar 4 dividido para 2 a 2, 2y más y. Esto es igual a 3y sobre 4. 3y sobre 4. Teniendo ahora, bueno, esto es un más por si acaso, teniendo esto, 3 medios es igual a 3y sobre 4, podemos hacer la multiplicación en x. Acuérdense, el de arriba se multiplica con el de abajo y el de abajo se multiplica con el de arriba. En este caso tendríamos 4 por 3 es igual a 2 por 3y. Y teniendo esto, tenemos aquí 4 por 3 es 12 y 2 por 3y es 6y. Y ahora despejando y, nos va a quedar 12 dividido para 6. Y por tanto, y es igual a 2. Hemos llegado a la misma conclusión y como hemos visto, sí es un poquito más mareante que el método de sustitución. Al menos en principio, ya cuando llegamos a este punto,
Es mucho más sencillo de resolver, es una multiplicación, es una simplemente despejar y, despejar x, cualquiera que sea la variable que no hayamos eliminado, pero hacer lo que es la suma sí es bastante más mareante y hasta cierto punto puede hacer confundir, puede hacer perder tiempo también. De hecho, mire, parece más pequeña, pero habrá personas a las que el proceso paso a paso del anterior les resultará mucho más sencillo de entender que el andar utilizando aquí la reducción, de andar buscando un número por el cual multiplicar las fracciones. Y ya después de esto simplemente quedaría comprobar, dependiendo de qué tanto quisiéramos comprobar. Pero nosotros ya sabiendo que la respuesta es pues, y es igual a 2, x igual a 3, no tenemos la necesidad de seguir resolviendo más allá de lo que nos piden. Esto es el método de reducción, en este caso, con las fracciones, que yo insisto, sinceramente, no lo recomiendo. Para lo que son fracciones, no recomiendo el método de reducción. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esta forma de resolverlo? No. Listo. Bueno, preguntaban en antes también si igualación sería más rápido. A ver, igualación, incluso con fracciones, no sería más rápido. Es un poco más lento que sustitución, por ejemplo. Pero, siento sincero, en lo que es fracciones, igualación es muchísimo más fácil de utilizar porque va más directo al punto. No tienen que andar pensando en cosas, en reemplazos. Normalmente es más directo al punto. Es como ir pasito a pasito y eso hace que tardes más, pero al mismo tiempo hace que cada paso que das como que te llevas ya la certeza de que has hecho las cosas bien, porque es más fácil darse cuenta de dónde uno se ha equivocado si es que se ha equivocado en lo que es igualación. Déjenme tomarle una captura y ahorita vamos a resolver ya este último ejercicio de vuelta por el método de reducción, perdón, de igualación. Para que noten que en efecto es un poco más tardado, pero asimismo es más como que paso a paso y sencillo con lo que tiene que ver eh, con las fracciones. Como he comentado, para el método de igualación lo que se hace es despejar x en ambas, o bueno, o despejar y, por conveniencia se despeja x en ambas ecuaciones. X menos 5, x sobre 5 menos 1 es igual a menos y sobre 5. Despejamos x, el uno que está restando va a pasar a sumar, x sobre 5, 5, en este caso. Resolvemos lo que es el ejercicio de fracciones. 5 dividido para 5 es a 1, menos y. Y 5 dividido para 5, para 1 es a 5, por tanto va a ser más 5. Y pasamos a multiplicar el 5. Tenemos 5 por menos y más 5 sobre 5. Y bueno, esto se simplifica, haciendo que x va a sea igual a menos y más 5 nomás. Tenemos que de igual forma despejar la otra x. X sobre 2 es igual a y sobre 4 más 1. Y de hecho aquí ya está muchísimo más fácil de despejar. X es igual a 2 sobre y 4 más 1. Esto va a ser igual a 2y sobre 4 más 2.
que es lo que hacíamos en igualación, hacíamos un x es igual a x. Pero de hecho, para facilitarnos más la vida, vamos a resolver el ejercicio de fracciones. En este caso sería 4. 4 dividido por A4 es A1 por 2y. 4 dividido por A1 es A4 por 2 es igual a 8. Y eso nos facilitará un poquito más la vida. Ahora tenemos menos y más 5 es igual a 2y más 8 sobre 4. Cuando tenemos una parte de las dos de la ecuación que no tiene una fracción, es fácil asumir que todo esto está elevado, perdón, está sobre 1 para poder hacer la multiplicación en cruz. Por tanto, vamos a tener 4 por menos y más 5 es igual a 1 por 2y más 8, que técnicamente es simplemente 2y más 8. Ahora hacemos la multiplicación, que es menos 4y más 20. Esto es igual a 2y más 8. Despejamos las y, ponemos por ejemplo menos 4y, y este 2y que está sumando va a pasar al otro lado a restar. El 8 se queda en su posición, y el 20 que estaba sumando va a pasar también a restar. Con esto tenemos menos 6y es igual a menos 12. Tenemos y es igual a menos 12 sobre menos 6, y eso ya con calculadora se hace fácil, es igual a 2. Y llegamos, como siempre, a la misma respuesta. Pero como se darán cuenta, esto es un poquito más paso a paso, más, por así decirlo, más guiado. No se tiene que, por así decirlo, andar pensando en la sustitución tal cual, en la multiplicación tal cual. Es mucho más mecánico, simplemente se hace la sustitución, perdón, se hace el despeje primero, el segundo despeje, y se hace la igualación, y se resuelve como tal ya al final el sistema de ecuaciones. Como ya sabemos, y es igual a 2, importante la respuesta sigue siendo B. Para comprobar, podemos utilizar cualquiera de los dos despejes, ya lo tenemos mucho más fácil, sabiendo que x es igual a menos y, vamos a tener que x es igual a menos 2 más 5, y eso es x es igual a 3. En este caso es bastante más fácil resolver lo que es ya la comprobación de es o no es. Luego, si quieren comprobar más fuerte, como he mencionado también, pueden sustituir los valores directamente en cualquiera de las dos ecuaciones. Si prefieren todavía más en las dos, no lo recomiendo porque consume mucho tiempo, con que lo hagan en una es más que suficiente. Y podemos poner en la primera ecuación, por ejemplo, menos 1 menos y sobre 5. Tendríamos 3 quintos menos 1 es igual a menos 2 sobre 5, y esto ya lo resolvimos en antes. Pero tenemos 3 menos 5 es igual a menos 2 quintos, y esto es menos 2 quintos es igual a menos 2 quintos, y como esto se cumple, entonces la respuesta es la correcta. ¿Hay alguna pregunta con respecto ya a lo que es el método de igualación? Como se darán cuenta, es menos complicado que el método de reducción, en este caso de particular de lo que son fracciones. Si es que tal vez por algún motivo no le tienen mucha confianza al método de reducción, porque dicen tal vez puedo cometer un error con la X al momento de, perdón, el método de reducción, el método de sustitución, piensen que tal vez pueden cometer algún error con la X al momento de hacer la sustitución, y quieren ir algo un poquito más paso a paso, más controlado, el método de igualación es mejor para eso. Consume un poquito más de tiempo, pero normalmente es más guiado, más mecánico. No es necesario estar haciendo multiplicaciones complicadas, haciendo sustituciones complicadas. Es despejar ambos términos, hacer una evaluación y resolver una ecuación lineal. Eso ya es mucho más fácil. Si se quieren ahorrar tiempo, el método de reducción es el que es más correcto.
El mejor de todos es el método de reducción, de sustitución, perdón, me equivoqué. El método de sustitución es el mejor de todos si quieren ahorrar tiempo. Y el método de reducción es, en general, un método que está ahí, funciona, pero no suele ser el más recomendado de todos. El método de reducción suele ser más utilizado cuando tienes tu sistemas de ecuaciones muy sencillos, muy pero muy sencillos. Es más fácil cuando tienes sistemas relativamente sencillos, como por ejemplo el primero que vimos acá. Este es un sistema bastante sencillo. Si lo hubiéramos hecho por, bueno, si lo hicimos por reducción, vimos que tardamos mucho menos, simplemente era hacer una multiplicación, no tuvimos que hacer muchos malabares. Pero de todas formas, se tienen los otros dos métodos, que en este caso está aquí la respuesta mediante sustitución, que sigue siendo bastante ágil, quieras que no, y al final lo único que tienes que hacer es despejar, sustituir y resolver una ecuación lineal. En el caso de igualación tienes que hacer dos despejes, tienes que hacer una igualación y tienes que resolver una ecuación lineal. Y en el método de reducción tienes que hacer multiplicaciones, tienes que hacer una resta. Y una vez con eso, técnicamente ya no tienes que hacer una ecuación lineal porque prácticamente te lo da mascadito la reducción. El método de reducción sirve si es que no quieres hacer una ecuación lineal, pero si te dan ganas de, de hacer multiplicaciones y de hacer restas y sumas. Si eso es lo tuyo, el método de reducción es espectacular. Si es que no, no tanto. Ya depende de cómo ustedes deseen verlo. No hay alguna pregunta más con respecto a los métodos. Imagino yo entonces que hasta aquí podemos dejar la grabación.